Éxodo capítulo 12, verso 2 al 3 dice así: este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Gloria a Dios. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Y maravilloso. Alguien puede preguntar, pues si va a hablar de la resurrección de Jesús, ¿por qué empezó a hablar de Éxodo? ¿Por qué leímos Éxodo? Porque la crucifixión de Jesús va de acuerdo a la Pascua judía. No podemos hablar de la crucifixión de Jesús, o no podemos descubrir, ¿verdad? O no podemos indagar en la palabra de Dios acerca del día que fue crucificado Jesús, si no vamos a conocer lo que dice acerca de la Pascua. Cuando Dios está hablando con Moisés y Aarón en esta ocasión, todavía están en Egipto, y Dios les está dando la orden de celebrar la Pascua. El calendario de los judíos es diferente al calendario gregoriano, que es el que nos rige a nosotros. Y también los días comienzan de diferente manera para los judíos que para nosotros. Para nosotros, ¿en qué momento comienza el día? A las 0 horas, a las 12 de la medianoche, está terminando el día y está por iniciar el nuevo día. Para los judíos no. Para los judíos inicia el año con la caída del sol. Ahí inicia el día. Y termina a la puesta del sol del siguiente día. ¿Sí me está entendiendo? Para poder entender esto, nosotros tenemos que conocer las dos partes: lo que es el calendario y el horario de los judíos, y el calendario y el horario nuestro, que son distintos. Si estamos ahí, cuando Dios está diciendo a Moisés y Aarón, aquí donde estamos leyendo, este mes marcará el principio del mes, de los meses, perdón. Dice, este mes marcará el principio de los meses. Se está refiriendo al mes de Abib, que con el tiempo se fue transformando y ahora es conocido como el mes de Nisan. Y si nosotros comparamos el calendario hebreo de los judíos con el calendario gregoriano, el primer mes para los judíos sería, en este caso, en el calendario gregoriano, abril. ¿Sí está aquí? Entonces, cuando Dios está diciendo esto del mes de Abib, se está refiriendo prácticamente en nuestro calendario a abril, para que nosotros tengamos una noción y vayamos entendiendo lo que está pasando aquí. ¿Por qué el Señor ordena que se celebre la Pascua ese día? Del orden que Dios está diciendo. Dice, será para ustedes el primer mes del año. Recuerde, ¿cuál es ese mes? No pensemos que se está refiriendo a enero, como nosotros, que en enero inicia el año. No, se está refiriendo a Nisan. Amén. Y luego viene la especificación del Señor y dice: hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10, checando en el calendario, cuando Dios dice acá, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según la familia de los padres. Si leemos el verso 6, dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Ahora hay que descubrir cuál es el día 14.
comparando los calendarios, el gregoriano y el de los judíos, el día 14 da al 5 de abril. Oiga bien, casualidad o quién sabe qué, pero este año coincidió la Semana Santa con la Pascua hebrea, y también coincidió el mes con el mes del Ramadán Islam. Es decir, los que practican el Islam están ahora en su festival especial para ellos. Y los hebreos también celebraron la Pascua, y los católicos, voy a hablar del catolicismo, celebran la Semana Santa. En general se dice el cristianismo. Pero sin embargo, si realmente hemos creído en Cristo Jesús, nosotros celebramos nuestra Pascua el día que tomamos la cena del Señor. Por eso tomar la cena del Señor debe de ser motivo de gozo, y debe de ser con un corazón arrepentido y agradecido para con Dios, sabiendo que por la sangre de Cristo vertida en la cruz, nosotros ahora somos hijos de Dios. Dele gloria al Rey si puede. La Pascua de los judíos moderna la celebran con el Seder. ¿Qué significa eso? Que han buscado regresar a participar de la misma manera que la comieron la última noche en Egipto. ¿Cuál sería la última noche que la comieron en Egipto? Fue el 14 de Nisan o de Abid, porque dice: el día 10 apartarás el animalito, y el 14 lo sacrificarás entre la tarde y la noche. Es decir, poniéndose el sol, empieza la oscuridad, y después de ponerse el sol había que sacrificar el cordero el día 14, que sería el 5 de abril para nosotros. Dice acá, donde estamos leyendo: lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Estoy leyendo Éxodo 12:6. Tarde y noche, el día 14. El cordero simbolizaba ¿a quién? A Jesús. Y se comía con hierbas amargas, que simbolizaban el sufrimiento de los israelitas en Egipto. Y para el Mesías simbolizaba el dolor que él iba a sufrir en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esto? Porque unos dijeron el viernes, la mayoría, Deuteronomios capítulo 16, verso 1 y 2. Dice: ten presente el mes de Abid. Aquí ya aparece Abid, ¿verdad? Ten presente el mes de Abid para celebrar la Pascua en honor del Señor tu Dios, porque aquella noche del mes de Abid, el Señor tu Dios, ¿qué dice? Te sacó de Egipto. Fue cuando el ángel destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Y Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que la sangre del cordero sacrificado se pusiera la sangre en los dinteles de las casas, y que cuando pasara el ángel iba a ver la sangre del cordero, y entonces en esa casa no iba a morir nadie. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero protegía, cubría las faltas de todos los israelitas. Entonces por eso murieron todos los primogénitos de animales y de seres humanos de Egipto, menos de los israelitas, porque Dios siempre provee
a favor del hombre para que el hombre escape del juicio de Dios. Por eso es que Dios proveyó a Jesús en la cruz del Calvario, porque viene juicio a este mundo. Y solamente aquel que tenga la marca de la sangre del Cordero vertida en la cruz podrá escapar del juicio de Dios que viene a este mundo. Por eso creer en Cristo Jesús no es darle la espalda al catolicismo, no es darle la espalda a cualquier religión, más bien es abrazar la vida de Dios y escapar del juicio de Dios que viene sobre este mundo. Dele gloria al Rey. Eso es lo que a veces se nos olvida. ¿Sí me entiende, hermano? Si está aquí, sigamos leyendo Deuteronomios capítulo. Dice acá, ¿por qué la tenían que celebrar todos los años? Aquí está la razón. Porque el 14 de ese mes el Señor los sacó de Egipto. Amén. O sea, la Pascua para los judíos es sinónimo de libertad y de un nuevo comienzo. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Si pudiéramos entender eso, mis amados hermanos, que cuando Cristo llegó a nuestra vida, allí hubo una liberación espiritual y hubo un nuevo comienzo para usted y para mí, porque aquella vida antigua mundana se quedó atrás de esclavitud y ahora tenemos libertad en Cristo para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Dios es bueno y maravilloso. Por eso es necesario que seamos agradecidos con Dios, porque el día que Jesús llegó a tu vida, hubo un nuevo comienzo en ti. Hubo una liberación de nosotros y un nuevo comienzo. ¿No es cierto que ese día el Señor arrancó de nosotros muchas cosas? De mí arrancó muchas cosas el Señor. Y me empezó a llevar a vivir una vida que yo no conocía. Una vida que mis padres y mis abuelos no me enseñaron, el mundo no me enseñó. Pero el Espíritu Santo me dirigió a través de su palabra. Y por eso te estoy diciendo hoy, el día que le entregaste tu vida a Cristo, moriste para la esclavitud del pecado y la condenación eterna, y cobraste vida en el reino de Dios para tener vida con Cristo Jesús. Y disfrutes de la vida en Cristo. Amén. ¿Qué dice el verso 2? Para el sacrificio de la Pascua en honor del Señor. ¿Cómo se hacía? En honor, recordando, conmemorando, dándole gracias a Dios. De hecho, la Pascua para los judíos es una de las fiestas más solemnes y especiales, porque para ellos es motivo de libertad y de un nuevo comienzo. Eran esclavos, estaban bajo el yugo de Faraón, y llegó el Dios de los cielos y los sacó de aquel yugo de Faraón y los puso a caminar en el desierto para que entraran a la tierra prometida y disfrutaran de la vida que Dios tenía para ellos. Faraón es tipo de Satanás. Satanás tiene cautivo al hombre y a la mujer sin Cristo, y ahí lo tiene bajo su yugo, aceptando ideología de género, aceptando homosexualismo, tanta cosa, ¿verdad? Y como si nada lo está recibiendo la gente. Pero usted y yo ya fuimos libres de ese yugo y ahora estamos en Cristo Jesús, y tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos marca la santa y bendita palabra de Dios. El Señor tu Dios ofrecerás tus ovejas, ¿qué dice? Ofrecerás tus ovejas y tus vacas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. ¿Dónde sacrificaban los judíos? En el desierto. La primera Pascua fue en cada hogar.
Pero cuando ya están en el desierto, el Señor ordena algo. ¿Qué pidió? Un tabernáculo. Y allí estableció el Señor que en ese lugar, ¿qué? Se sacrificaran. Ahí estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas y todos los ministros de Dios estaban ahí. Y ahí se sacrificaba. Ya no podía ser en cada casa, ya no. Solo fue una vez allá durante estaban en Egipto. Estando fuera de Egipto ya era donde el Señor mandó a erigir el tabernáculo. Y ahí se llevaba el sacrificio. ¿Cuándo? ¿Qué día era? ¿Qué día era? 14 de Abib o de Nisan. No se le olvide eso. 14 de Abib o 14 de Nisan, que es lo mismo. Nada más le cambiaron el nombre al mes. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Éxodo 12:18. Dice: desde el día 14 del mes primero, por la tarde y hasta el día 21, ¿cuánto tardaba la fiesta? 7 días. Esa Pascua se celebraba de la misma manera en días de Jesús. No había cambiado. En días de Jesús se celebraba la misma fecha y con la misma cantidad de días. El judío ortodoxo la sigue celebrando de la misma manera hasta el día de hoy. ¿Sí está aquí? El judío ortodoxo la sigue celebrando de la misma manera, como dice aquí, hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Para nosotros los gentiles, la Semana Santa cae a veces en abril y a veces en marzo. Para ellos no cambia. Para ellos sigue siendo el mismo mes, el mismo día, con la misma cantidad de días. ¿Cuántos días? 7 días. En fiesta solemne. Póngame atención porque ya vamos a pasar a los días de Jesús. Y si se pierde, ya no va a entender esto. Dice, una vez más, luego vamos a Mateo capítulo 26. Si usted lo va buscando. Dice, desde el día 14 del mes primero por la tarde y hasta el día 21 por la tarde de ese mismo mes primero, comerán panes sin levadura. 7 días. Ningún judío podía comer o puede comer. Los ortodoxos hasta el día de hoy no pueden comer. No puede haber en las casas de ellos levadura, porque la levadura es símbolo de esclavitud, de pecado. Entonces limpian todas sus casas. Por eso es que los cristianos debemos de comer la cena del Señor, discerniendo nuestro corazón y el pan que representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue santo, perfecto, puro. No había maldad, engaño, nada en él. No había levadura en su cuerpo. No había ninguna malicia de pecado en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros tomamos el pedacito de pan o de galleta, tenemos que entender que ese pan simboliza el cuerpo santo de nuestro Señor Jesús, que fue crucificado en la cruz. Y que no lo podemos comer nosotros si andamos por ahí con un corazón lleno de envidia, lleno de rencor, lleno de egoísmo. ¿Por qué? Porque estamos trayendo muerte hacia nosotros mismos, no al vecino, a nosotros mismos. Y Pablo dice, por eso hay algunos enfermos dentro de vosotros. Mateo capítulo 26 verso 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser ¿qué? Sacrificado. Faltaban 2 días para la Pascua cuando Jesús habla con sus discípulos. Pero recuerde, no está hablando en el calendario gregoriano.
Está hablando como judío. Entonces, si vamos a la fecha, ¿como qué día habló el Señor estas palabras? Acuérdese, el día judío empieza con la caída del sol. Faltaban 2 días para la Pascua, faltaban 2 días para el 14. Sería fecha 12, sí, fecha 12 por la tarde. Vayamos, avancemos para que podamos entender esto un poco más. Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, estoy leyendo Juan 19, verso 31, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuere quitado. Ahora vayamos con el día. Unos dijeron que viernes, otros dijeron que jueves. ¿Por qué es necesario ir entrando, viendo ya lo del día? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? ¿Pero días judíos o días gregorianos? Judíos. Y vayamos a ver lo que dice el Señor acerca de eso. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, ¿y qué más? Y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Contemos. Si Jonás estuvo 3 días en el pez y 3 noches, está hablando de días judíos, no de días gregorianos. Entonces está hablando de el día primero, que sería, por decir algo, un ejemplo nada más, o vamos a usar el día jueves. El día comienza el jueves a la caída del sol y empieza la primera noche de ese mismo día. ¿Sí está aquí? Y el primer día que Jonás estuvo en el vientre del pez sería el viernes a la tarde, es decir, la claridad del día. ¿Sí me entiende? Primer noche la del jueves para nosotros y primer día de claridad de día para ellos, viernes. Segunda noche para Jonás, la noche del viernes. Y segundo día de claridad, sábado. ¿Sí está aquí? Tercera noche para Jonás en el vientre del pez, la noche del sábado. Y tercer día, domingo. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué día murió Jesús? ¿Viernes o jueves? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el corazón de la tierra? 3 días y 3 noches. Contemos. Si hubiese sido viernes, ¿qué día hubiese resucitado? Porque si murió viernes, tendría que ser antes del atardecer el viernes. Su primer noche hubiese sido la noche del viernes. Su segunda noche hubiese sido la noche de ¿qué? Del sábado. ¿Y la tercera noche? ¿Y entonces qué día hubiese resucitado? Entonces, pero vayamos poniendo atención a esto, porque la Biblia sí especifica que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, para los judíos, cuando comienza. Y Jesús resucitó el primer día de la semana saliendo el sol. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez,
así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Fue lo que hizo Jesús. Ahí estuvo. 3 días y 3 noches. Amén. Vayamos a Marcos, al capítulo 15, verso 34. Acuérdese que el Shabbat, para los judíos, ¿cuándo comienza? El viernes al atardecer, a la caída del sol. Tome en cuenta eso. Dice acá, Marcos 15, 34. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué horas dice que el Señor expresó estas palabras? A la hora 9, dice la Reina Valera 60, que sería las 3 de la tarde, como dice la Reina Valera contemporánea. 3 de la tarde. ¿Se acercaba qué? Pero el asunto es que en esa Pascua, acuérdense que hay un Sabbat especial en esa Pascua. ¿Cómo descubrimos ese Sabbat especial? Para eso tenemos que leer lo que dice Números capítulo 28, verso 16 y 17. La Pascua del Señor celebrarán a los 14 días del mes primero. Y luego, ¿qué dice? Y a los 15 días de ese mismo mes celebrarán la fiesta solemne. Durante 7 días se comerán panes sin levaduras. Había un Sabbat que era todos los sábados, que es el 7º día establecido por Dios. Pero aquí, cuando era la Pascua, era un Shabbat, le llaman los judíos, que es como un doble sábado. El día 14 había que comer la Pascua, y el siguiente día, que era el 15, había que guardarse como día solemne. Es el día 15. Entonces, cuando los judíos están diciendo de que está viniendo el día de la fiesta de los panes sin levadura, se está refiriendo que el 14 tenían que comer el cordero, tenían que celebrar la Pascua, y el jueves seguía el día solemne de la Pascua, el día especial, que nadie podía trabajar igual, porque era un día solemne. El día solemne para los judíos es un día santo, consagrado a Dios. ¿Se acuerda lo que leímos en Juan? Ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Lo leímos en Juan capítulo 19, verso 31. O sea, no era el Sabbat el que estamos acostumbrados a nosotros del 7º día, no. Es un día especial. Que si la Pascua, si nosotros decimos que era el viernes, entonces ¿dónde queda el día solemne del 15? Pero resulta que esa parte del sábado no es el mismo sábado que nosotros estamos acostumbrados. Póngale atención a lo que dice Juan 19:31, para poder entender lo que dice aquí Números. Está haciendo la diferencia entre el sábado normal y el sábado de gran solemnidad. ¿Qué dice? Dice: entonces los judíos procuraban, por cuanto era la preparación de la Pascua, es decir, venía la fiesta de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. Nosotros aquí pensamos sábado.
Pero del día de reposo que está hablando aquí es del día después de la Pascua, que es la fecha 15. Mire lo que dice. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era mayor a los que tradicionalmente ellos celebraban todos los fines de semana. Que ese sábado comienza con la del viernes y la caída del sol. El viernes en la caída del sol. Por eso los judíos se consagran el séptimo día, el viernes a la caída del sol. Ellos ya no hacen nada, limpian su casa de todo lo que haya que hacer. Nadie trabaja con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ese día lo dedican consagrado a su Dios, a adorar, a escuchar la Torá, a orar o a leer la Torá. A eso se dedican ese día. Pero el sábado de la Pascua es solemne porque abarca no solamente el día 14, que es cuando el cordero es sacrificado, sino el día 15. Es una fiesta solemne, empezando el 14 y termina hasta el 21. Pero el día santo, el sábado, que sería el Shabbat, así le llaman ellos, no Sabbat como tradicionalmente es el sábado, es el Shabbat. Comienza desde el tradicional, comienza el viernes en la tarde, pero ese largo, ese Sabbat largo, comenzaría el jueves a la caída del sol. Acuérdese que el judío no solamente tiene día de reposo normal de sábado de 24 horas, tiene también año de reposo, tiene un montón de cosas de reposo. El jubileo, gracias hermano, tiene el jubileo también, que es de un mes, es el año de gozo, de alegría por las cosechas. Ese es el año sabático. Pero nosotros estamos más acostumbrados a ver solamente el Shabbat como tal, el séptimo día. Ahí nos quedamos. Pero si estudiamos la cultura hebrea, o es decir, las fiestas solemnes de los hebreos, ahí vamos a descubrir estas cosas. La religión tradicional sí nos enseña que el viernes murió Jesús por la tarde, porque ellos solo toman el sábado. Lucas capítulo 23, verso 44 al 46. Cuando era la hora sexta, esa hora sexta es el mediodía, hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? 3 de la tarde. Desde el mediodía hasta la tarde, a las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber hecho esto, expiró. La hora, si no la marca exacta, 3 de la tarde. Porque se acercaba, ¿qué? La Pascua. Entonces Jesús murió antes de que el corderito pascual fuese sacrificado. Jesús murió unas horas antes, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué día? El 14, fecha 14 de Abid o de Nisan, 3 de la tarde, porque el 14 inicia la Pascua. Pero volvemos al punto que inicia con la caída del sol. No se les olvide eso. Mateo 16, 21. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Pero el tercer día, ¿qué dice? Pero el tercer día, ¿de qué?
y haber muerto, iba a resucitar. Jesús está hablando y dice: el Hijo del Hombre va como está escrito, va a ser entregado a los gentiles. ¿Quién lo condenó a la muerte? Los romanos. Lo entregaron a los gentiles, porque los judíos en la ley no podían matar a ningún ser humano por la ley. Entonces Jesús no podía morir, no podían condenarlo los judíos. Entendamos eso. Sino que los judíos se lo entregan a los gentiles. Nosotros, los que no somos judíos, y los que no somos judíos, decidimos crucificar a Jesús porque los discípulos, porque los judíos eso pedían. Entonces, ¿qué hizo Dios? Utilizó a los judíos para proclamar, para pedir que se crucificara, y usó a los gentiles para ejecutar la crucifixión. De esa manera, condenados todos, tanto judíos como gentiles. ¿Se me entiende? Porque el juicio más injusto que el ser humano ha practicado sobre la tierra, lo sufrió Jesús. Si tú dices: la gente es injusta conmigo, pregúntale a Jesús. Si le preguntamos a Jesús, hubo injusticia en su juicio, hasta dinero se movió. No, los sacerdotes le pagaron a Judas para que pudiera entregar al maestro. Tú quejándote de la corrupción, Jesús sufrió las consecuencias de la corrupción. ¿Me entiendes, hermano? Él no cometió corrupción, pero para crucificarlo a él sí se cometió corrupción. Por eso ningún gobierno de la tierra puede quitar la corrupción, porque esa la lleva el hombre en el corazón. Solamente Jesús la puede quitar cuando el corazón del hombre se rinde a Jesús. No hay gobierno que pueda terminar con la corrupción. A nosotros lo dan a tole con el dedo, decimos por ahí, ¿verdad? Y nosotros caemos como los borreguitos ahí, porque ignoramos las escrituras. La corrupción el hombre la lleva en su corazón, la mujer la lleva en su corazón. Pero si se arrepiente de sus pecados, Jesús viene y cambia esa corrupción en gloria y honra para el Dios de los cielos. Porque para eso murió Jesús en la cruz. Así que, mis amados hermanos, amigos que me escuchan a través de las redes sociales, no te dejes engañar que un gobierno va a acabar con la corrupción. Esa es pura mentira. Eso es para que ellos lleguen al poder, porque nadie puede. Los hombres estamos del corazón lleno de corrupción. Por la gracia de Dios hemos sido alcanzados, y ahora algunos ya vamos dejando la corrupción y vamos aprendiendo a hacer las cosas como verdaderos hijos de Dios. Pero esos cambios los hace Jesús por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Para eso murió Jesús. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes, hermano? Dice, ¿dónde nos quedamos? Desde entonces Jesús Estoy leyendo Mateo 16:21, ¿verdad? Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar ¿a qué? Al tercer día de su crucifixión y muerte. El Señor va recalcando a sus discípulos que al tercer día Él iba a resucitar. ¿Cuál es ese tercer día? Cuando pasó Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, ¿qué? A ver el sepulcro. ¿Qué día es ese? Ahí sí coincidimos todos que es el domingo, ¿verdad? Porque es el día de
Es el final del día del Sabbat. El Sabbat termina, empieza la tarde, el anochecer del viernes y termina el atardecer del sábado. Y veamos lo que dice acá. Pasado el día de reposo, aquí sí ya está hablando del reposo normal, del séptimo día. ¿Por qué es más fácil identificar ese? Porque termina con el final del día de reposo. Lo que cuesta identificar es el Sabbat. Y solamente Números y Juan nos describe un poco de eso. Y la historia. Gloria a Dios. ¿Qué más? Marcos 16, verso 1 al 2. Acuérdense, aquí estamos hablando del primer día de la semana, ¿verdad? Fueron a ver el sepulcro. ¿A qué horas? Al amanecer. Marcos 16, verso 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de Salomé. Los católicos dicen que que María no tuvo más hijos. Y aquí ya no dice María madre de Jesús, aquí ya menciona sus otros hijos. María Magdalena, María la madre de Jacobo y de Salomé, compraron ¿qué? Especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿A qué horas fueron estas mujeres a comprar las especies? Fueron al terminar el día de reposo. Es decir, ellas fueron terminando el día de reposo. ¿Cuándo terminó? El sábado a la puesta del sol. A lo mejor lo dejaron encargado antes, qué sé yo. La cosa es que terminando el día de reposo, poniéndose el sol, y fueron a comprarlas. Y las trajeron a su casa y las prepararon, o quién sabe cómo, y esperaron el amanecer. Amén. Dice acá, una vez más. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, oiga bien, muy temprano, en cuanto salió el sol, ¿qué día? El primer día de la semana, que es domingo. Entonces Jesús no pudo resucitar lunes. Fue el primer día de la semana, a la salida del sol. Terminó la noche del primer día, la primera noche, terminó la tercera noche. Y en el alba del tercer día Jesús resucita. Saliendo el sol, María Magdalena y la madre de Jesús van al sepulcro a ver si está el cuerpo para ungirlo de nuevo. Pensaron, se les olvidó que iba a resucitar. Como a muchos cristianos se nos ha olvidado que Jesús aparecerá otra vez. Y si no se nos ha olvidado, perdemos el tiempo por aquí y por allá. Ellas pensaron que Jesús no había resucitado. Ellas pensaron ir a ungir el cuerpo. Pero cuando ellas llegan al sepulcro, ¿qué más dice? Si gusta, para que lo leamos bien, Lucas 24, 3 al 7 vamos a leer. Ahí terminó. Porque ya vimos que nos habla de la salida del sol y nos habla de la compra de las especies. Al terminar el día de reposo, inmediatamente, si usted quiere, a las 7 de la noche fueron a comprar las especies y las fueron a guardar o prepararlas, qué sé yo. Pero las tenían listas para el siguiente día para ungir el cuerpo de Jesús. Porque para ellas Jesús era especial. Para ellas Jesús era especial. No era cuestión de un judío más, no, era especial para ellas. ¿Qué más dice? Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Llegaron al sepulcro y el sepulcro resulta que estaba movida la piedra, porque hubo un terremoto según la palabra y se rompieron los sellos con que habían sellado la puerta, la piedra.
Y la piedra estaba por un lado y estaba abierta, el acceso estaba libre para entrar al sepulcro. Ellas dijeron, pues vamos ya, qué bueno que nos abrieron el sepulcro. Vamos a ir a ungir el cuerpo, pero resulta que cuando entran no está el cuerpo. Y eso lo dice la ciencia, lo dice la historia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús no solamente murió y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día para darnos vida nueva. Bendito el nombre de Dios. Un nuevo comienzo. Jesús dejó este cuerpo donde comía, donde se cansaba, donde dormía, donde lo insultaron. Terminó este cuerpo con la muerte y la sepultura. Termina ese periodo de tiempo de Jesús, de esa manifestación de Jesús en carne. Y en la resurrección comienza la etapa, bendito el nombre del Señor, espiritual 100%. Por eso se manifestaba y desaparecía en presencia de los judíos. ¿Por qué? Porque ya nadie lo puede limitar. Jesús nadie lo puede limitar después de su muerte. Antes de la cruz estaba limitado al tiempo, a todas las cosas. Después de la resurrección, Jesús ya no está limitado. Bendito el nombre del Señor. Él puede manifestarse, glorificarse en el momento que le plazca, donde le plazca, porque no hay tiempo, no hay nada que lo limite. Dele gloria al Rey si lo cree. Por eso, aunque las otras religiones nos traten como nos traten, nosotros tenemos que seguir adorando a Jesús. Aunque las otras religiones digan lo contrario y nos persigan y nos acusen, nosotros sigamos adorando a Jesús. Porque Él dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? Ya no te quejes cuando te levantan calumnias. Ya no te quejes por las injusticias de los hombres. Dale gloria al Rey, porque estás participando de lo mismo que participó tu Rey y tu Señor Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. A cambiar de mentalidad y tener la mente de Cristo. ¿Acaso Jesús se deprimía porque le decían que era hijo del diablo? No, pues Él sabía quién era. ¿Y por qué tú te deprimes cuando todavía te dices eres un pecador? Te deprimes. ¿Que no sabes que la sangre de Cristo limpió tus pecados presentes y todavía los que puedes cometer por ahí? ¿Que no sabes esto? Por eso Juan el apóstol dice, hijitos, esto les escribo para que no pequéis, porque la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero si alguno dice ha pecado, si alguno se ha equivocado, abogado tenemos para con el Padre todavía. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Porque a este puso Dios como propiciación por nuestros pecados. Bendito su nombre para siempre. Por eso al tercer día se levantó de entre los muertos. Cuando María va a buscar el cuerpo, ya no está el cuerpo. Un día la gente buscará los aleluyas aquí y los aleluyas ya no estarán. ¿Por qué no? Porque viene Cristo y levanta su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y transformados para la gloria de Dios. Pero tenemos que adorar a Jesús. Amén. Y darnos cuenta que Jesús, la única razón por la que Jesús fue a la cruz, fue porque a Dios le plació sacrificarlo a Él en la cruz para darnos vida eterna y el perdón de nuestros pecados a todos aquellos que creamos con el corazón y confesemos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para vida eterna. Bendito el nombre del Señor.
No hay otra forma. Si no lo confiesas, aunque creas, no puedes ser salvo. Tú me puedes decir, yo creo en Jesús, pues confiésalo como Señor de tu vida. Pero muchos ahí se quedan, se traban porque el enemigo eso no quiere. Pero que el Señor lo reprenda, porque todavía hay poder en la sangre de Cristo. Todavía hay poder en el nombre de Jesús. Y a muchos todavía, aunque no quieran, confesarán, porque el Espíritu de Dios los hará confesar que Jesús es el Señor. Aleluya. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Verso 5. Llenas de miedo se inclinaron, ocultando su rostro. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso me gusta. ¿Por qué andas buscando a Jesús con los brujos y los curanderos? Jesús no está ahí, escúchame. Jesús no está ahí. Pero pastores que leen la Biblia, me echan agua bendita, me traen, me rezan un rosario. Jesús no está ahí. Jesús está con los vivos, con los que le alaban, con los que glorifican su nombre. Y está llamando a aquellos que todavía están muertos para que vengan al conocimiento de la verdad. Y Jesús esté con ellos también. Por eso es importante comprender estas cosas. Que no podemos decir quizás con exactitud, fue el viernes o fue el jueves. Pero sí podemos decir con exactitud que a las 3 de la tarde del día que Jesús estaba muriendo. Jueves, 3 de la tarde, Jesús estaba muriendo en la cruz. El domingo, a la salida del sol, Jesús está apareciéndosele a las mujeres que fueron a buscarlo a la tumba. Bendito el nombre del Señor. Porque al rayar el alba, Jesús ya no se encuentra en la cruz. No lo puede detener la tumba, ni el diablo lo pudo detener. No lo pudo detener el sepulcro, no lo pudo detener la muerte, ni el diablo mismo lo pudo detener, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, bendito su nombre para siempre. Amén. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, la iglesia no celebra la Pascua, la iglesia celebramos la cena del Señor. Debemos de celebrarla con gozo, con alegría y con un corazón constricto y humillado ante la presencia de Dios, reconociendo nuestra bajeza y dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Porque Él es digno de gloria y de honra. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Bendito el nombre del Señor. La primer tumba vacía. Cuando él murió en la cruz, cuando Él dijo consumado es, tembló la tierra. Y sepulcros de hombres que esperaban la venida del Mesías se abrieron. Pero no resucitaron ese día. Resucitaron después de Jesús. Porque Jesús es el primogénito de entre los muertos. El primero que se levanta de entre los muertos. Y después se levantan los santos, que el sepulcro ya se había abierto con la muerte de Él. Bendito el nombre del Señor. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Esto es maravilloso entenderlo. No podía resucitar nadie de entre los muertos antes que el Maestro y poder entrar a la gloria de Dios.
Nadie, porque Él es el primero, la primicia de sus hermanos en entrar a la gloria de Dios. Bendito su nombre para siempre. Y allá está en la diestra de Dios, esperándonos a usted y a mí, para que nos encontremos con Él en las nubes y estemos para siempre en su presencia. Entonces Jesús murió el día 14 de Abib o de Nisan, 3 de la tarde. Y resucitó el primer día de la semana. Antes que se sacrificara el corderito pascual de los judíos, se sacrificó el cordero de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice Pablo, dice: vuestro cordero, vuestra Pascua ya fue sacrificada por vosotros. ¿Y quién es esa Pascua? Es Cristo nuestro Señor. Por eso estamos de fiesta alabando al Rey, porque Él vive, porque Él reina. Amén. Mis amados hermanos, no hay nada más hermoso que estar seguros que nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Pero continúa el gozo y la alegría del cristiano día con día, al recordar que no solamente murió, sino que también resucitó al tercer día. Y que con esa resurrección le quitó el imperio al que tenía el dominio sobre nosotros, y le dijo: hasta aquí no más, porque estos me pertenecen. Bendito el nombre del Señor. Eres privilegiado y privilegiada de Dios, hermano, que estás aquí. Sírvele al Señor. No tengas en poco lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Adórale y sírvele con todo tu corazón, sabiendo que un día regresará.